Bienvenidos a otra lección de Selva Inglés. Yo soy Jessica Ojeda, tu maestra. Pues esta lección se trata de dos partes, parte 1 y parte 2. En la primera parte vamos a aprender cómo estar de acuerdo con oraciones positivas, con afirmaciones. En español es yo también, ella también. Y en la segunda parte va a ser 2 videos, ¿ok? En la segunda parte vamos a aprender cómo decir yo tampoco. Es muy fácil en español y es fácil en inglés también, solo tenemos más opciones, ¿ok? Pues para estar de acuerdo con una afirmación tenemos dos opciones. Podemos hacer una oración con so y también podemos hacer una oración con to, ¿ok? Y vamos a ver y aprender cómo formar las dos oraciones. En este primer ejemplo tenemos Joe trabaja mucho. Joe works a lot. Trabajar, work, es un verbo regular. No es el verbo to be, no es haber, no es un verbo modal, solo es un verbo regular. Cuando tienes un verbo regular, se usa do para formar oraciones cortas para estar de acuerdo. Primero vamos a ver cómo se dice ella también y yo también con so. So does she. So do I. Fíjate que so viene primero, seguido por el auxiliar do, pero tenemos que conjugarlo para she, ¿ok? O cualquier persona tienes aquí. Tienes que conjugarlo correctamente. Y does va con she. So does she. Joe works a lot. So does she. Joe trabaja mucho. Ella también. Joe works a lot. So do I. Joe trabaja mucho. Yo también. Primero so, seguido por el do, y después el sujeto. Ahora con to. No cambiamos el verbo, sigue con does, pero cambiamos el lugar de she. She esta vez va primero. She does too. Y to casi siempre va al final de una oración. Joe works a lot. She does too. Ella también. Lo mismo va aquí con Joe. I do too. Joe works a lot. I do too. Tenemos otra tercera manera de estar de acuerdo cuando se utiliza yo, la primera persona. Es muy informal, pero te lo voy a enseñar porque es lo más fácil. Solo va así, me too. Es con to y me too, nada más. Joe works a lot. Me too. En esta página hemos visto cómo hacer de acuerdo con una oración en la forma corta con un verbo regular, ¿ok? Se usa el auxiliar do. Ahora vamos a estar de acuerdo con el verbo to be. En este caso, is. Joe es raro. Joe is weird. Ella también. Yo también. En este caso, solo se usa el verbo to be aquí para formar la oración corta. So is she. Esta vez no utilizamos el auxiliar do, solo utilizamos el verbo to be. So is she. She is too. Recuerda, so va primero, to va al último. Joe is weird. Yo también. So am I. I am too. Y también, lo más cortito, me too. Joe is weird. So is she. She is too. Joe is weird. So am I. I am too. Me too. Muy bien. Es muy fácil con el verbo to be porque fijan que solo sigues con el verbo to be y no tienes que pensar en el auxiliar ni nada. Ok. Los verbos modales funcionan así también como el verbo to be, solo se usa el verbo modal. Así de fácil. Por ejemplo, Joe can swim. Joe puede nadar. Joe can swim. Para decir ella también sería so can she. Y recuerda, so primero, seguido por el verbo. En este caso, no utilizamos el auxiliar porque tenemos un verbo modal, es can. Entonces es so can she. Y también she can too. Muy bien.
Y para yo, so can I. I can too. Tú va al último, al final digo. Tú va al final y so va primero. Y también podemos decir me too. Es muy informal, pero lo podemos decir. Joe can swim, so can she. She can too. Joe can swim, so can I. I can too. Me too. Muy bien. Si tenemos un verbo modal, así como can, should, will, son varios. Te pongo una lista abajo, ¿ok? No cambia el verbo, solo se usa el verbo modal y ya. Pues ya estamos en la última página de esta lección. Vamos a hablar cómo hacer las oraciones cortas para estar de acuerdo con el verbo haber. Joe has cleaned the house. Has es el verbo haber. Joe ha limpiado la casa. Joe ha limpiado la casa. Joe has cleaned the house. Para decir ella también, solo es so has she. Y también she has too. Y para decir yo también, so have I. I have too. Y también me too. Tengo que conjugar el verbo haber, have, para la persona. En este caso, la primera persona singular, I have. She has. Okay. So has she. No es necesario que pongamos el verbo principal clean aquí abajo, porque eso es la forma corta. Joe has cleaned the house. So has she. She has too. Joe has cleaned the house. So have I. I have too. Me too. Okay, are you ready for a review? Vamos a repasar, ¿ok? Solo con los verbos regulares se usa el auxiliar do, ¿ok? Con todos los demás verbos utilizamos el verbo que está ahí. Por ejemplo, si tenemos el verbo can, or could, or shall, estos son los verbos modales, utilizamos el verbo modal. Si tenemos haber, utilizamos el verbo haber. Eso es has y have en inglés. Y también si tenemos el verbo to be, utilizamos el verbo to be. No cambian aquí. Ok, pues that's it. Now for a little test. Ya vamos a practicar. Quiero que estés de acuerdo, dejes un comentario abajo que estés de acuerdo con todas estas 4 oraciones. Por ejemplo, she watched the game. Y yo quiero que tú digas yo también, pero claro, en inglés y en la forma que tú quieres. Y lo mejor, pues en las 3 formas que te enseñé, ¿no? She watched the game. Y para hacerlo correctamente tienes que fijarte qué tipo de verbo está aquí. Watch. Eso es, te voy a decir, porque es muy importante, un verbo regular. Entonces, tienes que usar do, el auxiliar do, en tu respuesta, ¿ok? My son is 40. My son is 40. Ese es el verbo to be. Entonces, tienes que usar el verbo to be en tu respuesta. The mayor will speak tonight. Will es un verbo modal. Y como verbo modal tienes que usar will. Muy bien. You have already asked that question. Have asked. You have already asked that question. Esto es el verbo haber. Ya has hecho esa pregunta. Ya. Okay. You have already asked that question. Entonces, como es haber, tienes que usar have or has en inglés en tu respuesta. Okay. Well, good luck. I look forward to your questions. Bye bye. Gracias por ver esta lección de inglés y aprender inglés con nosotros. Me gustaría invitarte a nuestro Twitter, es twitter.com/selveinglés. Como regalito por seguirnos, te vamos a dar gratis un PDF de los verbos de cada tiempo y cada aspecto en inglés, ¿ok? Vamos a darte una explicación pequeña de la gramática de cada tiempo y aspecto
y también ejemplos de cada persona, o sea, de I, you, he, she, we, they, todos, ¿ok? Un ejemplo de cada uno en negación, interrogación y también en afirmación, ¿ok? Entonces, este PDF se puede usar como una referencia y también para aprender. Pues mándame saludos por Twitter, te veo ahí. See you there. Bye bye.